evaluación de la calidad proteica tiene como objetivo determinar la capacidad de las fuentes proteicas para cubrir los requerimientos de proteína y de aminoácidos esenciales. Cuando un aminoácido se encuentra en bajas cantidades o se agota, es imposible continuar con la síntesis de proteína. Por lo tanto, es necesario asegurar que la fuente proteica ingerida contenga todos los aminoácidos en altas cantidades, especialmente los aminoácidos esenciales, lo cual va a favorecer la síntesis de proteínas. Los objetivos de esta presentación son conocer los criterios para la evaluación de la calidad de las proteínas, identificar los métodos para la evaluación de la misma y, por supuesto, tener la capacidad de clasificar las fuentes de proteínas según su calidad. Aportar solo la cantidad de proteínas no es suficiente para cubrir las demandas metabólicas. La calidad de la proteína es fundamental para asegurar que el organismo las utilice apropiadamente y de esta manera lograr cubrir los requerimientos nutricionales y no estar en déficit. Ahora bien, así como la tecnología de telecomunicaciones ha avanzado notablemente, y esto solo por dar un pequeño ejemplo de los muchos avances que existen, y es innegable que hay una gran diferencia entre los primeros equipos y los smartphones modernos. Entre las fuentes de proteína también hay una gran diferencia que impacta en los resultados que se obtienen posteriormente a su consumo o a su suplementación. Pero es necesario saber cómo se hace la evaluación de una calidad proteica para poder identificar las diferentes fuentes. Entonces, básicamente se tienen en cuenta dos componentes. Uno es la composición de aminoácidos, que a su vez tiene en cuenta el perfil de aminoácidos. Cuando hablamos de perfil de aminoácidos, hablamos de cuáles son los aminoácidos que contiene y en qué cantidades los contiene. Y el otro concepto, que lo voy a ampliar en la diapositiva inmediatamente siguiente, que es el aminoácido limitante. La segunda variable que tiene en cuenta es el comportamiento en el cuerpo, que básicamente es la relación entre lo que se consume, se absorbe y se retiene. Entonces veamos cuál es el aminoácido limitante. Los aminoácidos se encuentran en diferentes cantidades dentro de una proteína. Aquel que se encuentra es el que llamamos aminoácido limitante, y básicamente esto ocurre porque al nivel del aminoácido limitante se absorben todos los aminoácidos de la proteína. Los excedentes de cada uno de los aminoácidos se van a ir a formar residuos nitrogenados y pues entran en el proceso de catabolismo y de depuración. En cuanto a la relación entre consumo, absorción y retención, pues básicamente el consumo es la proteína que se ingiere, la absorción es cuánta de esa proteína que se ingiere finalmente puede pasar del tracto gastrointestinal a la sangre, y cuando hablamos del concepto de retención es cuánto de esa proteína es finalmente retenida en músculo o es utilizada para hacer síntesis muscular. Los aminoácidos esenciales, las proteínas se pueden clasificar según el contenido de aminoácidos esenciales en dos tipos: proteínas completas y las proteínas incompletas. Cuando hablamos de proteínas completas, hablamos de aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes en relación con los requerimientos humanos. En este grupo encontramos normalmente las proteínas de origen animal, como las carnes, los lácteos, los derivados de los lácteos, la proteína de suero y la caseína. En el otro grupo se encuentran las que se denominan proteínas incompletas, que son aquellas que o no contienen todos los aminoácidos esenciales o alguno de ellos está presente en cantidad insuficiente. En este grupo encontramos las proteínas de origen vegetal, como las leguminosas, los cereales y el colágeno, que es una proteína incompleta. Existen varios métodos de evaluación de calidad proteica, entre ellos el valor biológico, que es uno de los más conocidos, ampliamente referenciado en las guías de nutrición, la utilización proteica neta, la digestibilidad,
el puntaje de aminoácidos o score de aminoácidos, que básicamente compara el contenido de aminoácidos esenciales de una proteína contra la proteína de referencia que es el huevo, el puntaje de aminoácidos corregido por digestibilidad de la proteína o PDCAS, el puntaje de digestibilidad de aminoácidos indispensables o DIAs. No vamos a mencionar cada uno en detalle, me voy a referir un poco más ampliamente a los tres primeros. Entonces vemos que el valor biológico es cuánta de la proteína que es absorbida finalmente se va a síntesis de masa muscular, y este es lo que conocemos como valor biológico. Normalmente los datos de valor biológico son más altos porque se tiene en cuenta desde que la proteína es absorbida y no desde que es consumida. En cambio, la utilización proteica neta sí es la relación entre la proteína que se consume y la que se retiene. Y finalmente tenemos la digestibilidad, que es la relación entre la proteína que se consume y la proteína que se absorbe. No hay unas grandes diferencias en la digestibilidad de las diferentes proteínas. Las proteínas no tienen muchos factores antinutricionales. Es importante aclarar que la evaluación de la calidad proteica la realiza y la publica la FAO, y estos datos están en los referentes de muchas publicaciones porque no son datos que hagan entes independientes. Veamos entonces los valores de calidad proteica de diferentes fuentes. En las barras azules vemos la proteína de suero, en las barras naranjas la proteína, la caseína, y en las barras grises la proteína de soya. Es claro que siempre la proteína de suero, independientemente del indicador que se utilice de evaluación, siempre tiene la mejor calidad proteica. Y, por ejemplo, en utilización proteica neta, que recordemos que es cuánta de la proteína que se consume es retenida en músculo, vemos que para la soya, por ejemplo, el 61% tiene 61% de utilización proteica neta. Esto significa que el 39% de esta proteína se va como residuos nitrogenados o como desechos de proteína. Para la caseína es un 28% de desperdicio, mientras que para la proteína de suero únicamente el 8% de desperdicio de esta fuente de proteína. Esto se hace para estimar el porcentaje de nitrógeno utilizado y retenido en el cuerpo. Para terminar, es importante tener en cuenta que la cinética de absorción de proteínas y su influencia en la síntesis proteica favorece la utilización de la proteína. En este gráfico vemos una proteína de leche. Recordemos que la proteína de leche es 80% caseína y 20% proteína de suero. Cuando tenemos proteína completa de leche, el comportamiento de esta es muy similar a la caseína. La proteína de leche es una proteína que se precipita al contacto con el ácido clorhídrico, por lo tanto hace un coágulo, y eso tiene como efecto que su absorción sea muy lenta. Cuando se consume la proteína de leche separada en sus dos fracciones, es decir, cuando se hace el proceso industrial de separar la caseína y la proteína de suero, entonces ya tenemos una caseína que se comporta de la misma manera que la proteína de leche, con una precipitación y una coagulación, lo cual hace que su absorción sea muy lenta, entre 150 y 300 minutos para que el pool de aminoácidos en sangre suba. Y cuando hablamos de caseína no hablamos de picos importantes de elevación de aminoácidos en sangre por esa lenta absorción, lo cual mantiene un paso lento a sangre, pero tampoco hay una gran estimulación en la síntesis de proteína. Cuando hablamos de proteína de suero, hablamos de una proteína que no coagula, que se vacía rápidamente del estómago, y por lo tanto tenemos un tiempo estimado para elevación del pool de aminoácidos en sangre entre 30 y 100 minutos. Hay una diferencia ahí horaria entre 30 y 100 minutos, y esto básicamente va a depender de los alimentos con los que se consuma la proteína. Si está mezclada con alimentos que disminuyan el vaciamiento gástrico, pues el pool de aminoácidos en sangre va a subir de una manera menos rápida.
Ahora bien, evaluemos si los conceptos están claros y dimos cumplimiento a los objetivos que estaban planteados. Vamos a hacer algunas preguntas. Primera, ¿cuál es el objetivo para evaluar la calidad proteica? A. Determinar la capacidad de las fuentes proteicas para cubrir los requerimientos de proteína y de aminoácidos esenciales. B. Determinar cuál es el aminoácido limitante. C. Determinar la cantidad de aminoácidos esenciales y su retención en el organismo. D. Determinar la capacidad de las fuentes proteicas para cubrir los requerimientos de proteína. La respuesta correcta es la A. El objetivo para evaluar la calidad proteica es determinar la capacidad de las fuentes proteicas para cubrir los requerimientos de proteína y de aminoácidos esenciales. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los componentes para evaluar la calidad proteica? A. Aminoácido limitante y retención en músculo. B. Valor biológico, digestibilidad y utilización proteica neta. C. Composición de aminoácidos y comportamiento en el cuerpo. D. Proteínas completas y proteínas incompletas. Los componentes para evaluar la calidad proteica son C. Composición de aminoácidos y comportamiento en el cuerpo. Tercera pregunta. ¿Cuál es la clasificación de las proteínas según el contenido de aminoácidos esenciales? A. Rápidas y lentas. B. Completas, semi-incompletas e incompletas. C. Completas y condicionalmente esenciales. D. Completas e incompletas. La clasificación de las proteínas según el contenido de aminoácidos esenciales es completas e incompletas. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la mejor fuente de proteína teniendo en cuenta el valor biológico y la utilización proteica neta? A. Proteína de suero de leche. B. Caseína. C. Proteína de soya. D. Proteína de arroz. La mejor fuente de proteína teniendo en cuenta el valor biológico y la utilización proteica neta es proteína de suero de leche. Quinta pregunta. Según la cinética de absorción de proteínas, estas se clasifican en A. Absorción incompleta. B. Absorción lenta. C. Absorción rápida. D. B y C son correctas. Según la cinética de absorción de proteínas, estas se clasifican en B y C son correctas. Muy bien, esto es todo para esta charla. Espero que haya sido un aporte importante para ustedes.